¿Qué tal, hermanos? Bendecido día. Es un gusto volvernos a encontrar para meditar nuestro tema número 8 de la catequesis de la tercera etapa. Mi nombre es Josefina Velázquez y antes de iniciar vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, vamos a partir con el nombre de nuestro tema, que es la alegría de ser discípulos misioneros, cuyo objetivo es reflexionar en lo que implica ser discípulo misionero de Jesús para vivir con convicción desde nuestra vocación, con alegría y valentía. Y partiendo de la vida, como primer punto, vamos a responder a las preguntas que nos marca nuestro temario. Recuerden que pueden poner pausa para ir contestando, meditando estas preguntas, y si está alguna persona con ustedes, las pueden compartir. ¿Cómo has experimentado el llamado de Dios? ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? ¿Has tenido oportunidad de participar en una experiencia misionera? ¿Es fácil vivir tu fe en el ambiente en que te encuentras? Y bueno, sabemos que descubrir el llamado de Dios es algo muy complejo y que necesitamos de alguien que nos acompañe, que nos guíe para discernir qué es lo que Dios nos pide. ¿Acaso no les pasó que un buen día, estando en casa muy tranquilos, alguien los invitó a participar en la parroquia y ustedes con sus actividades normales ni se imaginaron que esta invitación pues iba a mover algo dentro de ustedes? Tal vez fueron alguna Eucaristía especial solo por compromiso, pero que al escuchar la palabra de Dios dirigida a nosotros como de una forma personal, comenzamos a sentirnos inquietos y sin saber qué hacer. Tal vez nos dio pena platicarlo o preguntar, pero lo cierto es que sin dudarlo, Dios nos tocó el corazón y nos llamó y a algo nos invita. Y entonces comenzamos a frecuentar más la iglesia y buscamos el diálogo y la orientación con personas más comprometidas con su fe para conocer más a Dios, a Jesús, y así participar en las actividades de la iglesia. Y es como iniciamos nuestro caminar como discípulos y misioneros, y de esta forma vamos conociéndolo y vamos compartiendo su vida y a la vez también las dificultades que implica en algunas circunstancias ser discípulos suyos. Ahora pues vamos a pasar al segundo momento, iluminándonos con la palabra. Jesús eligió a sus discípulos para que estuvieran vinculados íntimamente a su persona, para estar con Él y compartir su vida y su misión. Los envía a predicar con poder para expulsar demonios y para sanar enfermedades y sus dolencias. Al sentir el discípulo la admiración por la persona de Jesús, su llamada y su mirada de amor, le motiva e impulsa a dar una respuesta libre y consciente, sintiéndose tan amado por quien dio su vida por él, y da un sí comprometido a entregarse a Jesús. Esto es una respuesta de amor que va madurando hasta seguirle a donde quiera que vaya. En su temario pueden ver todas las citas bíblicas donde pueden confrontar lo que estamos mencionando, así también como en el documento de Aparecida número 136. Somos discípulos misioneros porque al estar con Jesús y configurarnos con Él, nos vamos adhiriendo a su persona y vamos descubriendo cada vez más su amor. Ese amor inmenso en la medida en que nos vamos encontrando con Cristo, y así nace el gozo y el deseo de salir a anunciarle, como lo hicieron en aquel tiempo los discípulos. Hemos encontrado al Mesías, ellos decían, y esto lo podemos también confrontar en el documento del Evangelii
Gaudium número 120. La comunión con Jesús es la comunión con el Padre y los hermanos, por lo que quien se desvincula de Jesús le lleva a una misión estéril, sin frutos. Por eso Jesús les pide a los discípulos una unión íntima con Él, la obediencia a la palabra del Padre para producir en abundancia frutos de amor y ponerlos en práctica este mandato de Jesús. Escuchemos ahora lo que nos dice el Evangelio de San Marcos, del capítulo 16, versículo 14 al 18. Por último, se apareció a los 11 discípulos mientras comían y los reprendió por su falta de fe y por su dureza para creer a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean, y en mi nombre echarán demonios, y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes, y si beben algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos, y quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues es parte de lo que ya habíamos comenzado a mencionar, pero aquí nos habla Jesús duramente sobre el creer en Él o no creer. Y bueno, cuando el maestro tuvo que ir a enfrentarse con las autoridades civiles y religiosas en Jerusalén, ya le tenían una larga lista de acusaciones: que violaba el sábado, que se llamaba Hijo de Dios, que se creía el Mesías esperado, y entre otras tantas. Él, en cambio, llevaba en sus manos y en su corazón el proyecto de su Padre, por el que había entregado la vida. Pero cuando los discípulos ven que su Maestro tiene que llevar su entrega a la consumación en la cruz, viven un tiempo de crisis, pues ven que su Maestro, a quien le habían confiado su vida, llegaba a su fin. Y aunque Jesús les preparó para este momento de sufrimiento, ellos no fueron capaces de asimilar lo que Jesús tenía que vivir. Y cuando muere, les invade el miedo y la confusión de si había valido la pena haber estado con Él. Pero el significado pleno de esa experiencia lo fueron descubriendo después en la Pascua y en Pentecostés. Fue un acontecimiento de salvación que cambió no solo la historia de los discípulos, sino del universo entero. A Jesús de Nazaret, muerto injustamente en manos de los hombres, Dios lo resucitó y lo constituyó en Señor y Salvador. Es así como comienza Pedro, los demás discípulos y luego otros cristianos movidos por el Espíritu Santo a predicar en Jerusalén esta experiencia de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, lo que conocemos como el querigma cristiano: mensaje de amor, anuncio de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado para la salvación. Creer en este anuncio de salvación y convertirnos nos une a Dios por medio del bautismo y nos integra a la comunidad cristiana. Y bueno, así como comenzaron a predicar en Jerusalén, también comienza la persecución, lo cual no los detuvo y estaban dispuestos a sufrir golpes y cárceles por obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Después de la muerte de Esteban, que fue el primer mártir que derramó su sangre por su adhesión a Jesucristo, dando como fruto la conversión de Pablo, pasando a ser testigo y misionero de Jesús. Salen entonces a otras ciudades para anunciar la buena nueva, debido a que los discípulos eran perseguidos. Fue en Antioquía donde predicaron a judíos y paganos, y es en ese lugar donde se les da el nombre de cristianos a los seguidores de Jesús. Y así, cada vez eran más las personas de otras culturas y religiones que aceptaban la buena nueva. Fue en el primer concilio de Jerusalén donde Pedro y Santiago
pilares de la Iglesia Madre de Jerusalén, se empezó a debatir la idea de los cristianos judíos que pensaban que antes de ser cristianos deberían circuncidarse y observar la ley de Moisés, a lo que Pablo se opuso, ya que argumentó que el cristiano no se salva por cumplir la ley, sino por creer en Cristo Jesús y vivir en el amor. Esta enseñanza, como una gran verdad, fue reconocida por el concilio y con más entusiasmo los discípulos misioneros prepararon las siguientes misiones para que Jesús fuera conocido y amado por todo el mundo. De esta forma el cristianismo comenzó a expandirse rápidamente gracias a la valentía y el amor de estos primeros misioneros, a pesar de que muchas veces los gobernantes de algunos imperios los perseguían y los vieron como una amenaza a la sociedad por negarse a dar culto al emperador. Los cristianos se reunían a orar en sus casas y a la fracción del pan compartían sus bienes materiales con los más necesitados y animando con su testimonio a la conversión a otras personas. En la iglesia primitiva, ser cristiano significaba un gran riesgo. Era dar la vida antes que negar su fe y su amor a Jesús. Era exponerse a morir por la fe. La comunidad cristiana acompañaba a quien decidía seguir a Jesús para enseñarles a vivir la vida cristiana y así garantizar su preparación para recibir el bautismo y evitar que personas no convencidas de su fe fueran bautizadas. Los cristianos, entre más calumniados, encarcelados o torturados, fueron más alegres, iban al encuentro definitivo con su Señor, motivando a que muchos abrazaran el cristianismo como fruto de los mártires. ¿Y quiénes eran los mártires o quiénes son los mártires? Son discípulos misioneros, testigos de la fe, y su sangre es semilla de nuevos cristianos. Jesús, misionero del Padre, les había anunciado que también ellos sufrirían pruebas, insultos y calumnias a causa del Evangelio. Pero ellos, en las situaciones de riesgo y persecución por el nombre de Jesús, se llenaban de alegría porque estaban seguros de que Jesús estaba con ellos, haciéndoles partícipe de su vida y su misión hasta las últimas consecuencias. Pero no se trata de sufrir por sufrir o asumir intencionalmente situaciones dolorosas o buscarlas, sino de cambiar nuestra perspectiva cuando nos encontramos en situaciones de padecimiento a causa de nuestra pertenencia a Jesús o de nuestro servicio como discípulos misioneros, lo que es visto y recompensado por Dios nuestro Padre con el gozo y la recompensa, y recompensados por Dios nuestro Padre con el gozo de su presencia y la participación en la vida feliz del reino de los cielos. El discípulo misionero no puede querer compartir la vida de Jesús sin participar de su muerte y su resurrección. Aquí van a confrontar varios números que los pueden buscar también en Aparecida, del 138 al 140. Ser discípulos misioneros de Jesús es configurarse con el Maestro desde el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es la característica de su iglesia, cuyo testimonio de caridad fraterna será el primero y principal anuncio. Ya lo decía él, reconocerán todos que son discípulos míos. También es vivir según el estilo de vida de Jesucristo, y en este seguimiento aprendemos y practicamos las bienaventuranzas y las obras de misericordia, es decir, adoptar sus gestos, sus sentimientos, mirar con el corazón de Jesús, tener compasión ante el dolor humano, cercanía a los pobres y a los pequeños, su fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial hasta el don de su vida. Identificarse con Cristo es compartir su destino. Donde yo esté, estará también el que me sirve, y el cristiano corre la misma suerte del Señor
hasta la cruz, pero también el cielo. El seguimiento de Jesús implica responder a la llamada absolutamente abierta, incondicional, sin límites, que nos asoma al misterio más hondo de Jesús y nos pone en relación con una tarea, la entrega al servicio del hombre. Todo el sufrimiento que padeció Jesús fue causado por instaurar el proyecto en el que se devolvía la dignidad al hombre. Por eso lo crucificaron. Seguir a Jesús es abrazar este mismo proyecto en la vida con todas sus consecuencias, por proclamar el Evangelio de Jesucristo en él y la buena nueva de la dignidad humana, de la vida, de la familia, del trabajo, de la ciencia y de la solidaridad con la creación. En nuestra misión, como en la vida cotidiana, podemos encontrarnos también con muchas dificultades, incomprensión, sufrimientos, conflictos con la familia y la comunidad, con las autoridades civiles o eclesiásticas, que son consecuencias de nuestro seguimiento y adhesión a Jesucristo. No olvidemos que un profeta o testigo siempre es signo de contrariedades, de contradicciones. El apostolado nos pide ser pacientes y creativos para superar las dificultades, de modo que la misión no se ahogue como trigo entre la cizaña. Deseamos que la alegría que hemos experimentado en el encuentro con Jesucristo llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades, sobre todo ahora en esta pandemia, y a todos cuantos yacen al borde del camino pidiendo limosna y compasión, ya que la alegría del discípulo es antídoto frente a un mundo atemorizado por el futuro y agobiado por la violencia y el odio. Hermanos, hemos sido llamados por Jesús. Nos ha mirado con amor, nos ha elegido y nos manda para que desde el estado de vocación que estás viviendo, esposa, madre, hija, soltera, padre, pues lo demos a conocer como un evangelio vivo, sin importar las contrariedades. Él confía en ti, confía en mí, confía en nosotros, nos confía muchas almas para que le conozcan, le sigan y también se salven. Vayamos sembrando para que haya frutos. Y bueno, pues ahora pasamos al punto número 3, respondiendo con la vida. Estas preguntas son las que vas a meditar durante toda la semana. ¿Cómo puedes realizar auténticamente tu vocación de discípulo misionero? ¿Cómo vivo la persecución en la misión desde la vinculación con Jesús misionero? La situación de la iglesia perseguida me anima a dar testimonio de mi fe en la sociedad actual. ¿Cómo fortalece mi fe esta meditación? Y bueno, pasamos a celebrar nuestra fe, que es el punto número 4. Pueden colocar la cruz y en ella un corazón grande en el que se escriban los nombres de todos los participantes como señal de que su acción misionera brota de su amor y unión con Jesús, testigo del amor del Padre. Y terminamos con la oración que viene en su temario al final. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias porque constantemente nos llamas a ser discípulos misioneros de Jesucristo. Te pedimos que nos hagas generosos y podamos decir sí al llamado que tú nos haces de ser colaboradores de tu Hijo Jesucristo en la construcción de tu reino. Derrama tu Santo Espíritu para que viviendo como verdaderos discípulos misioneros anunciemos al mundo la buena nueva con convicción, alegría y valentía. Que por nuestro testimonio otros abran su corazón al Evangelio. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo, el primer y más grande evangelizador. Amén. Y terminamos con un canto que ustedes pueden poner, que puede ser el de Alma Misionera o Dios me llamó. Bueno, hermanos, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse también y compartirlo. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.